Amigos, amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de debates que se transmite por el canal Univalle TV de la Universidad del Valle para todo el sur occidente colombiano. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a esta hora de la tarde al doctor Jorge Aguilera. Bienvenido a debates. ¿Cómo le va? Muy bien, Oscar. Muchísimas gracias por esta invitación y un gustazo estar acá con Univalle. Qué maravilla, gracias. El doctor Jorge Aguilera es PhD cum laude en gestión estratégica de comunicaciones de la Universidad de Málaga, España, comunicador social y periodista y especialista en metodología de la investigación, asesor estratégico y docente con más de 20 años de experiencia en temas de comunicación estratégica, ciudadanía digital, gestión del cambio y gestión de crisis. Autor de los libros Gerencia Integral de Comunicaciones, El Factor Proactivo y recientemente Gerencia Integral de Comunicaciones 2, abordando la gestión de cambio organizacional desde la comunicación y la inteligencia emocional. Doctor, qué gusto y qué buena trayectoria tiene. Muchísimas gracias. Ahí toca ser juicioso y siempre me ha gustado el tema de mezclar la consultoría con la academia. Creo que ha sido un tema enriquecedor. Y para conocimiento de nuestros televidentes, fue el estratega de comunicaciones de la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez. Qué bien, qué maravilla. Bueno, doctor, cuéntenos, ¿en qué radicó el éxito de la hoy vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez? Bueno, primero en la persona que es ella. Yo conozco a Francia en enero por una invitación que me hace el senador Alexander López en Cali. Eh, ya venían desarrollando parte de la campaña. Eh, y tengo la oportunidad de hablar con ella, me doy cuenta de un detalle muy particular, y es que argumenta supremamente bien. O sea, generar debates o generar o dar la posibilidad de generar preguntas sobre temas coyunturales del país con Francia es absolutamente enriquecedor. Yo personalmente quedé muy impactado por su capacidad argumentativa. Y obviamente, pues es una líder que tiene toda una trayectoria en lo ambiental, en el feminismo, en el tema de conflicto colombiano. Entonces, pues básicamente la estrategia lo que hizo fue generar unos espacios para que la opinión pública pudiera conocerla. Ese era el ejercicio, poder darle espacios para que la pudieran escuchar. Allí casi que vamos a tener en cuenta 5 elementos. El primero es tan pronto llegamos a ver cómo se planteaba la estrategia, lo que hago es cambiar la estructura de trabajo. Es lo primero que hago. Venían de una estructura de trabajo muy piramidal. Ese tipo de estructuras son muy demoradas a la hora de generar ejecución. Y yo llego el 24 de enero para elecciones del 13 de marzo. Entonces, estamos hablando de que es una campaña a la presidencia de la República en 6 semanas. Lo que hice fue cambiar esa estructura, utilicé una estructura matricial plana, que es una estructura que se utiliza para equipos de alto rendimiento. En lugar de trabajar por tareas, se trabaja por objetivos, se dividen muy bien los grupos de trabajo, se aplana un poco, obviamente, la coordinación del ejercicio para, digámoslo así, Oscar, se sacrifica un poco de control para ganar velocidad. Entonces, se dio el efecto que esperábamos. Se le explicó al equipo cómo iba a ser la metodología de trabajo. Eh, la mayoría cogió el ritmo supremamente rápido. Obviamente, pues es un cambio que a algunos les costó cierto trabajo, por cuanto pues, lo tradicional es esta estructura piramidal. Y si bien la estructura matricial comienza desde los años 90, pues lo cierto es que en equipos de trabajo, pues en algunos sectores como la política, pues no es muy conocido. Entonces, tuvimos el efecto que esperábamos y es que al cambiar la estructura tuviéramos más dinámica en la campaña. El otro componente que desarrollamos fue hacer la arquitectura de marca. Ya Francia traía una marca con un reconocimiento internacional en unos temas muy puntuales. Sin embargo, a nivel nacional, la marca, el reconocimiento era muy local, muy hacia el norte del Cauca, muy hacia el occidente del país. Pero pues estamos hablando de unas elecciones a la presidencia, se necesitaba un impacto mucho más amplio
Y de allí que pues, la primera meta, la primera parte de la estrategia fue aumentar el reconocimiento de marca. En ese momento estábamos, si mal no recuerdo, sobre el 1.7% de reconocimiento nacional, lo cual es muy bajo. Y la primera parte de la estrategia consistió en eso, aumentar el reconocimiento de marca a partir de una arquitectura de marca muy clara para poder alcanzar o poder pasar a un esquema de intención de voto. El tercer componente que utilizamos fue, allí también se utiliza una metodología que es relativamente nueva y es montar la estrategia sobre bases de pensamiento complejo. En el pensamiento complejo, tú lo que vas a ver, Oscar, es que se trabaja sobre interacciones aleatorias y eso se hace principalmente con analítica de datos. ¿Ya? Son un tema de analítica de datos. Entonces, mientras se iba haciendo crecer la marca, se iba haciendo unos ejercicios de analítica de datos que nos permitiera ir sabiendo en dónde se necesitaba fortalecer el impacto o el crecimiento de la marca. Allí hay una palabra clave que es el alcance. ¿Cómo maneja uno el alcance? La estrategia tuvo tres frentes, los denominamos escenarios de tierra, de agua y de aire, que fue cómo es el tema de los recorridos en calle, cómo es la percepción en medios y cómo es la percepción, el crecimiento, la interacción que se está dando de la marca en redes sociales. Encontramos en la primera parte que había cierto invisibilización de Francia, incluso en las encuestas, y de allí, pues lo que se hizo fue casi que hacer campañas en redes anunciando que estaban invisibilizando a la candidata. Y parte de eso, pues era esa poca visibilidad que tenía. ¿Sí? Ese poco alcance de la marca, pues era porque no la tenían en cuenta en las encuestas, no la estaban entrevistando. Incluso como anécdota, y eso lo cuento muy seguido, una persona, cuando mandamos las cartas preguntando qué estaba pasando, por qué no la tenían en cuenta, una persona de una encuestadora nos contestó que ellos solamente encuestaban candidatos relevantes. Entonces, pues ahí ya nos tocó empezar a ver cómo cambiábamos esta perspectiva. Allí se da el debate de semana gracias a una gestión que hace el director de la campaña y pues crece la marca de inmediato. Ahí ya rompemos prácticamente el cerco mediático y viene un concepto con el cual buscábamos romper ese concepto mediático que fue Somos los Nadie. Ese Somos los Nadie surge de dos temas. Uno, que nos dijeron que por nosotros nadie iba a votar. Y lo otro es que nosotros comenzamos siendo los antepenúltimos, éramos los 13 entre 15, faltando 6 semanas, o sea, era una distancia muy grande. Entonces, encontramos que el principal nicho electoral eran los indecisos. Los indecisos estaban muy inconformes, iban a votar, pero no tenían a nadie por quien votar. Entonces, pues nosotros dijimos, pues nosotros somos esos nadie. Sale una canción que creo que se viralizó en algunos escenarios, que se llama Somos los Nadie, y de ahí ya pues la gente lo asoció fue con el poema de Galeano, que realmente el poema de Galeano se llama Somos los Nadies. Nuestro concepto era Somos los Nadie. Y ahí se enlaza con otro componente. Nuestra campaña no tuvo pauta publicitaria. Incluso te comento también como otra anécdota que nos llamaban, incluso RCN nos llamaba y nos decía, son la única campaña que no tienen pauta. Y sí, era complicado tener pauta, los recursos muy limitados. Sí, claro. Entonces, allí se hace una estrategia de activismo digital que yo creo que va a ser uno de los elementos claves de la campaña porque se vinculan una serie de colectivos feministas, ambientalistas, de jóvenes, apoyar el tema de la estrategia digital. Ahí pasamos a un cuarto componente, que es la comunicación líquida. Y ahí quiero resaltar algo, Oscar, y es que después de la pandemia, la conducta de los consumidores es muy diferente. Nosotros lo que vimos es que, de acuerdo con las métricas, lo que hizo la pandemia fue aumentar las capacidades tecnológicas de las personas, sus competencias. Entonces, fácilmente logramos suplir el tema de que estábamos apreciando muy poco en medios, se logró suplir
con un alcance, una penetración muy alta en redes sociales. Y por último, nuestro quinto componente que también nos preguntamos cómo, aquí también les tengo anécdotas, o sea, muy rápido empezamos a alcanzar las métricas que estaba teniendo Gustavo Petro. Nosotros rápidamente vimos cómo nuestras métricas estaban alcanzando a Char, estamos alcanzando a Rodolfo Hernández, para nosotros el día de las elecciones la clave era Fajardo porque estaba casi empatado y nosotros estábamos detrásito de ellos. Entonces estábamos viendo en el último envión cómo se iba a comportar, a quién íbamos a pasar o si ellos definitivamente nos pasaban y nosotros quedamos de acuerdo. Ahí es donde pues se da ese momento final en donde queda y después quedamos nosotros sobrepasando a grandes figuras y marcas políticas. El quinto elemento que tuvimos en cuenta fue el arte. El arte para mí fue una clave fundamental el arte porque fue el que construyó diferenciales. Y ese arte vino del equipo de personas que se acercaron al equipo de Francia, artistas plásticos, que fueron quienes hicieron toda la parte de identidad gráfica de la campaña. Entonces, para mí, ese diferencial fue fundamental porque, pues, si tú veías la campaña, todos eran fotos típicas de campaña y la de Francia era una pintura, era arte. Pues las personas con las piezas que hacían estos dos artistas, lo que sucedía es que las personas miraban en las redes, les interesaba e ingresaban a buscar más de la campaña y encontraban temas que les gustaba mucho. Ahí utilizamos algo que se llamó, o lo denominamos el efecto wow, y es que la idea era medir las piezas con el efecto wow, es decir, que la gente entrara y mirara y dijera wow. Si la gente no decía wow, había problemas ahí. Afortunadamente estos artistas pues hicieron un trabajo espectacular. Yo creo que hoy en día todavía y la gente va a recordar las piezas que hicieron estas personas de la campaña y del movimiento de Francia, porque pues para mí fueron fundamentales construyendo ese diferencial. Doctor, ¿ustedes en qué momento consideran que ya están al otro lado y dicen, bueno, vamos hasta el final porque logramos superar grandes escollos? Bueno, yo te cuento que a mí me corresponde puntualmente las elecciones del 13 de marzo. O sea, mi tema puntual fue ese bloque. Yo creo que faltando unos 10 días, ya las métricas nuestras eran muy altas. Te digo, faltando 10 días habíamos sobrepasado a Gustavo Petro en métricas de alcance, lo habíamos sobrepasado. ¿A qué me refiero? Para las personas que no manejan mucho como las métricas de redes. Una cosa es, por ejemplo, los seguidores en las redes, ¿sí? Que Petro siempre ha tenido más seguidores que que todas las campañas. Pero en la interacción y en el crecimiento de marca, pues nosotros tuvimos muchísimo más alcance. Te explico. Por ejemplo, una publicación, por ejemplo, en Twitter o en el caso nuestro en Instagram, nosotros tuvimos el mayor crecimiento fue en Instagram, en TikTok. Fácilmente Petro lograba 1,000, 2,000 interacciones. Nosotros hacíamos 18,000, 27,000, 87,000, ¿sí? De hecho, nuestros videos de TikTok, el promedio fue 1,600,000. Entonces, por ejemplo, Rodolfo, que era otra de la campaña Rodolfo que estaba utilizando TikTok, también tenía más seguidores que nosotros, pero sus videos nunca pasaron de 300,000 vistas. Nosotros tuvimos un video, por ejemplo, que en día y medio alcanzó 2 millones de vistas. ¿Ya? Entonces, ahí eso se refiere al alcance. No es tanto los seguidores, sino que tantas personas están mirando, interactuando con las publicaciones. Ahí es donde te digo que la labor de los artistas, que la labor, que son además bayunos, Camilo Melo y Oscar Guache, ellos, pues le generaron ese diferencial del efecto wow, que la gente entrara, mirara y dijera wow. ¿Ya? Ahí fue donde, faltando esos 10 días, donde vemos esas métricas, incluso también, pues somos muy cercanos con la campaña Petro. Yo hice parte de la estrategia de la lista de la decencia hace 4 años, entonces conozco buena parte del equipo de Petro. Pues incluso algunos me llamaban, me decían, ¿qué estás haciendo? Yo decía, pues arte. Eso es la gente de Francia que está haciendo unas cosas bellísimas.
Y entonces, claro, pues la gente entra a mirar, pero las métricas sí eran demasiado evidentes ya la distancia que teníamos frente a las demás campañas. Ahora, ahí hay que tener algo en cuenta, Oscar, y es, obviamente, pues las métricas te van diciendo el comportamiento de la gente, ¿sí? No te dice cuántos van a votar por ti, pero te permite más o menos establecer que un porcentaje, si votara por nosotros un porcentaje de los que están mirando las redes o comentando positivamente las redes, pues también vamos a tener un elemento ahí. De hecho, te comento, parte de las métricas son las cargas emocionales. Esta fue una campaña en donde parte de la estrategia fue generar unas cargas emocionales que vincularan a las personas. Entonces, esas cargas pues jalaban, además desde un elemento de una sensibilidad estética, pues jalaban mucho, atraían al elector que estaba consumiendo información. Y que, como te digo, en este proceso post-pandemia fue muy evidente que eran mucha más la audiencia en redes que la que había en medios como la televisión. Doctor Jorge Aguilera, ustedes en algún momento tuvieron que sentarse con la, en ese momento, candidata Francia Márquez y decirle, hable así, mire así, exprésese así, o no hubo necesidad de ese tipo de reuniones. No, 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 es que te cuento, a mí lo que me sorprendió es que Francia argumenta supremamente bien. O sea, ahí tú no, nada, eh, cambios estéticos mínimos, por ejemplo, el peinado, que se recogiera el cabello, que se viera lo más natural posible, y la gama cromática que se estableció, que fue el amarillo y que el diseñador de ella la asumió rápidamente de una forma muy, muy sencilla. De resto, en cuanto a la argumentación y la, no, nada, Francia ahí es una figura que tiene una habilidad única para ese proceso. La expresión los nadies y las nadies, ¿en qué momento dicen ustedes, caramba, esto va a pegar? Bueno, en comunicación líquida, tú es como un juego de dados, Oscar. Tú vas haciendo las tendencias y tú lo que esperas es cómo reacciona, ¿sí? De hecho, nuestras primeras tres tendencias fueron nuestra causa es la vida, nuestra causa es la justicia, el concepto de campaña fue la dignidad, que ya lo traía Francia, eh, y lo que se hace es, al ir cambiando, cuando surge el tema de los nadie, que pues, fue planteado para meternos en los indecisos, en los que no tenían a nadie por quien votar. Nosotros somos esos nadie. ¿Ok? Ahí soltamos el tema y nos damos cuenta es cuando soltamos el video, que el video se viraliza supremamente rápido. Entonces ahí dijimos, bueno, es por acá. Pero lo que te digo, aquí hay una gran diferencia. Si uno mira campañas de los últimos 40 años, hay como tres momentos. Los años 90, que los años 90 es el pico de la televisión, es donde tú ganas por un spot publicitario, ahí puedes ganar. Después viene el cambio de milenio, que es una estrategia muy a lo Obama, que mezcla actividades de tierra con actividades de redes. Y lo que sucede después de la pandemia. Aquí vamos a hablar de comunicación líquida, métricas y de básicamente una estrategia digital. Eh, entonces, en este ejercicio tú casi que vas cambiando. Tú vas viendo las tendencias y tienes que ir proponiendo algo que le vaya gustando a la gente. Y en la medida, casi que esa prueba y error, porque además te presenté eso. En ese momento estábamos a 6 semanas de una elección presidencial. Íbamos de antepenúltimos. Entonces, casi que tú te la juegas el todo por el todo. Ahí, obviamente, fue correr mucho para poder mantener las dinámicas que se necesitaban. Ahí también hubo una frase que me gustó mucho y es que en el tema de comunicación líquida, tú pareces jugando fútbol, Oscar. Tú tienes que estar atento a la métrica que sale en la noche. Yo recibía métricas en la noche y en la madrugada. Había un analista de datos. Y sobre eso, pues yo daba las instrucciones a los artistas o a los miembros de tierra o de aire que estaban trabajando allí. Y les decía, vamos con esta tendencia, vamos con esta otra. Y en ese momento, requieres una adaptación constante. Si tú vienes de hacer campañas en los años 90, para ti eso va a ser fatal, porque en los años 90 o incluso en las campañas de Obama se establece un solo concepto y por ahí te vas.
Aquí no, aquí tienes que estar es cómo va reaccionando la gente y desde ahí vas armando la estrategia. Entonces es como ir armando, como ir haciendo jugadas en un partido de fútbol. Entonces, obviamente, había ocasiones en donde las personas como que se sentían un poco desubicadas por la misma velocidad. Y hubo una frase que, si mal no estoy, fue de la líder de aire, de la jefe de prensa, que les decía, cójale la jugada, cójale la jugada. Y era eso, era, ya estábamos, ya la orden estaba a las 7 de la mañana, ya sabíamos qué hacer cada día, y entonces era coger la jugada y movernos de acuerdo con las dinámicas que nos estaban planteando la métrica. Bueno, otra frase también de ella. No sé si esta fue de ustedes como estrategas o a ella le salió. Vamos a vivir sabroso. ¿En qué momento surge esa frase? Bueno, ese ya es posterior, ese ya viene, ella se está utilizando, ella es una frase cultural, es un tema del norte del Cauca. Incluso hay un libro de la Universidad del Rosario que habla del vivir sabroso de las comunidades del norte del Cauca, se lo recomiendo. Y entonces, pues es de un acervo cultural. Ella las utiliza ahí, no se hace para esta primera parte, sino va a ser ya para la tercera parte de la campaña. Yo creo que aquí podemos, esta campaña se divide como en tres partes. Esta primera parte de subir el reconocimiento de marca y construir la intención de voto, que llega hasta el 13 de marzo, donde Francia es la tercera candidata de votación. Como te decía, por encima de marcas políticas de muchísima trayectoria. La segunda parte es el empate con la campaña de Petro, que va a ser para la primera vuelta. Y la tercera parte es ya la segunda vuelta, que ahí hay otro cambio de estrategia. Ahí es donde aparece el tema de vivir sabroso, retoman el tema de vivir sabroso para cerrar ya la segunda vuelta. Qué maravilla. Doctor Jorge Aguilera, ¿usted hoy cómo ve a Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia? ¿Cómo la ve en el inmediato presente y futuro? Pues una líder del perfil de Francia, un crecimiento de marca, yo te digo, del crecimiento de marca que tuvo en campaña, no creo que sea más del 35% del, de todo el desarrollo de la marca. Entonces tú lo que vas a tener es una líder en crecimiento un buen tiempo. Eh, eh, Obviamente ella no venía a la política, sino un liderazgo social. Entonces también tiene que como que ajustarse, prepararse un poco para ya temas geopolíticos, temas como lo que está sucediendo en este momento, y ya está teniendo reuniones en varios países para pues alistar todo lo que es la geopolítica latinoamericana. Yo creo que va a ser una marca en crecimiento muy potente. Doctor Jorge Aguilera, usted lo hemos visto recientemente exponiendo su exitoso trabajo con la campaña de la doctora Francia Márquez en varios países de Sudamérica. Exactamente, ¿a usted qué le preguntan y qué conclusión cree que usted que deja lo que usted les expone? Bueno, realmente lo que muestro es las metodologías, cómo cambian las campañas y cómo cambian la estrategia después de la pandemia. Eh, Incluso tuve la oportunidad de estar en la conferencia de uno de los contendores que fue el asesor de FICO. Y uno de los temas que él decía en su presentación fue, fue que no había visto crecer las marcas de terceros. Precisamente, pues eso, todo el mundo estaba era concentrado en Petro, y pues eso también se aprovecha. Cuando están mirando para otro lado, pues tú corres y avanzas lo que más puedes. Eh, entonces me preguntan mucho de metodología, de analítica, de toma de decisiones, obviamente también de arquitectura de marca, de elementos a tener en cuenta en la arquitectura de marca. Te digo que en cuanto a metodología de arquitectura de marca, después de la pandemia no cambió mucho. Lo que sí cambia es el alcance de los escenarios. Y ahí tienes que, yo creo que todavía yo estoy como leyendo informes, tuve la oportunidad de reunirme con algunos miembros del equipo de Tlatelolco Lab en la UNAM en México, analizando comportamiento digital, porque todavía, te lo digo, cuando nos pasamos a hacer el tema de activismo digital, se los voy a poner en una comparación muy sencilla. Las actividades de tierra en las presentaciones de Francia habían entre 500 y 800 personas. En las actividades de medios podía llegar más o menos al alcance de 1 millón de personas, pero como te digo, eran bastante reducidas. Y en redes eran alcances de 1,500,000, 1,600,000, 2 millones. Entonces, obviamente, la salida fue irnos hacia el tema de activismo digital.
Pero ahí todavía creo que no solamente pues nosotros, sino en mi caso yo que estoy revisando el tema de metodología de estrategia, me sorprendió, sino que pues hay entes de estudio tipo la de Colab, que para mí es uno de los grupos de investigación más fuertes que hay en este momento en comportamiento digital, es un grupo de investigación doctoral de la UNAM. Todavía están construyendo los documentos sobre estos ejercicios. Y te lo digo con un, perdón, con un tema muy sencillo, Oscar. Tú lanzas un video y esperas en Instagram tener un alcance de unos 30,000 views y cuando te das cuenta ya van 90,000 views. ¿Sí? Entonces hay un tema en donde tú dices, uy, ¿qué pasó? Porque además no estamos pautando, no, sí, parte de la sorpresa me decían, uy, pero la plata, ¿cuál? Orgánico, o sea, ahí la gente iba compartiendo, el tema es el contenido, o sea, algo que le guste a la gente, ¿sí? Y que hayan unos grupos, lo que te digo, el esquema de grupos a favor de Francia con el tema de ambientalismo, con el tema de feminismo, pues fueron fundamentales. Ahí va a aparecer otro fenómeno que es, y que se dio desde el 15M, hay documentos sobre eso, que se llama los autoconvocados. O sea, gente que no es de la campaña ni nada, sino entra y dice, cuenten conmigo, y le meten la ficha y tú, la persona no la conoces ni nada, y le mete la ficha durísimo. O sea, ese fue otro fenómeno que se vio. Lo que te digo, cuando vimos el video de TikTok de los 2 millones de views, eso fue desde del sábado a las 9:30 de la mañana al domingo a las 8 de la noche, iba 2 millones de views. O sea, eso es una cosa loquísima, Oscar. Eh, entonces ahí, pues ya vimos, por ejemplo, que Facebook no estaba teniendo el alcance esperado, aquí entre nos y Twitter tampoco. Eh, pero lo que sí estuvo un alcance muy alto fueron Instagram y TikTok. Entonces ahí es donde tienes que empezar a estudiar cuál es el comportamiento, por qué tienen ese comportamiento, qué elementos encontraron que los vinculara para poder pues generar lo que te digo, para estar subido en la cresta de la ola. Cuando tú haces estrategia en comunicación líquida, es como surfear. Sí, ¿cómo mantienes tú la tabla encima de la ola? Pues tienes que adaptarte a la ola. En la medida en que tú no sabes leer la ola, pues te caes de la tabla y la ola te va a pegar el porrazo de tu vida. Doctor Jorge Aguilera, ¿hoy está dedicado usted a qué? Estoy preparando campañas para 2 países. ¿Qué países? Te puedo, No de te puedo nombres, decir, no de nombres. pues lo que pasa es que se están concretando los temas todavía, pero son suramericanos. Ah, qué bien. ¿Usted va a estar muy de cerca también en el actual gobierno? No, no. Yo, digamos, si nuestra labor de consultoría va a temas muy puntuales y ya se hace el ejercicio, y chao. Yo pensé que usted iba a tener una oficina al lado de la vicepresidenta electa. No, por ahora no, por ahora lo que te digo, tengo más de un pie afuera que acá. Es decir, usted sigue trabajando en lo suyo, pero ahora, si Dios quiere, va a estar en 2 campañas presidenciales en Sudamérica. Lo felicito, qué bien, Muy amable. qué maravilla. Doctor, ¿qué mensaje le quiere entregar usted a las personas que, que, que hacen lo que usted exitosamente realiza actualmente? Bueno, yo creo que hay 2 llamados claves. Uno, eh, hacer investigación y a estudiar para poder entender las nuevas ciudadanías. En la medida en que la política no entienda las nuevas ciudadanías, vas a tener una crisis de gobierno. Y lo hemos visto en Chile, lo estamos viendo en Ecuador, lo vimos acá en Colombia. Entonces, en la medida en que la política no entienda la nueva ciudadanía, va a tener problemas. Y el otro componente es un llamado a la ética, eh, porque si hay algo que estamos viendo y el cual también ya generé alertas para el nuevo gobierno, es el tema de los ataques de guerra híbrida. En guerra híbrida, Oscar, tú vas a ver a periodistas armando información falsa, tú vas a ver a periodistas armando o haciendo parte de equipos de ataque político, ni siquiera de un partido, sino de organizaciones empresariales. Te invito a que veas las métricas de información falsa con las cuales están atacando al gobierno chileno, por ejemplo. ¿Sí? Mira lo que está sucediendo en España
con los grupos de extrema derecha y cómo desde los medios de comunicación esos grupos construyen información falsa que incluso ponen en riesgo la vida de las personas. En Colombia está sucediendo lo mismo. Y es una estructura, es un esquema en donde hay periodistas, hay eh, asesores de estrategia eh, y por supuesto pues hay muchísimo dinero. Eh, yo te digo, nosotros crecimos con un esquema orgánico, pero también era muy evidente que habían dos campañas que estaban metiendo un infierno de dinero. Te digo, una de esas campañas debió meter por ahí unos 100 millones de dólares para más o menos mantener unas métricas infladas, porque además son eso, son métricas infladas. Tú ves el número y tú dices, esa persona no, no tiene esa cantidad de seguidores. Entonces, es eso, es como hacer un llamado a la ética porque creo que fracturar a las sociedades con ese tipo de estrategias de odio, porque es eso, este tipo de estrategias de guerra híbrida buscan partir la sociedad y generar odio. Yo creo que es un tema en donde ya debe ser uno más responsable con la ciudadanía y con el país. Doctor Jorge Aguilera, PhD, cum laude en Gestión Estratégica de Comunicaciones por la Universidad de Málaga, España, comunicador social y periodista y especialista en metodología de la investigación, asesor estratégico y docente con más de 20 años de experiencia en temas de comunicación estratégica, ciudadanía digital, gestión del cambio y gestión de crisis. Autor de los libros Gerencia Integral de Comunicaciones, El Factor Proactivo y recientemente Gerencia Integral de Comunicación 2, abordando la gestión de cambio organizacional y desde la comunicación y la inteligencia emocional. Y con mucho éxito fue el estratega de comunicaciones de la vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez. Muchos éxitos, doctor, y hasta otra oportunidad. Y muy amable. Gracias, Oscar, muy gentil. Ok. Amigos y amigas, no se retiren, no se retiren. En segundos volvemos con mucho más en debates.